Hola a todos, bienvenidos a ADE Educativa, este nuevo espacio para conocer los avances más recientes en el mundo digital de la tecnología y la educación. Hoy nos acompaña el maestro David Mejía, quien es presidente de la Academia Mexicana de Computación. Bienvenido, David. Muchas gracias, Germán. Encantado de acompañarte el día de hoy. Gracias. Pero para conocer más sobre su experiencia, vamos a ver una breve cápsula. David Mejía Rodríguez se graduó como actuario y tiene una maestría en computación. Es máster en gestión del conocimiento y cuenta con varios posgrados, cursos y diplomados. Obtuvo la medalla Gavino Barreda y la medalla al mérito universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así como el premio Innova que le otorgó la Presidencia de la República en 2003, entre otros reconocimientos. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por desempeñar exitosamente posiciones directivas en las áreas de tecnología de información y comunicaciones, así como en las áreas de planeación estratégica, procesos de negocio y operaciones. Se desempeñó como director ejecutivo asociado en tecnologías de la información e innovación tecnológica en Columbus de México y ocupó el cargo de rector de la Universidad Internacional de La Rioja en México. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana de Informática AC, AMIAC. Como ven, el maestro David Mejía es especialista en tecnología educativa e informática. Maestro, como presidente de la Academia Mexicana de Informática, ¿qué es la Academia para que nuestro público que está en el sector educativo conozca sobre ella? Muchas gracias, Germán, que me permites platicar acerca de la Academia. La Academia Mexicana de Informática es una institución que fue fundada pues, ya hace 43 años. Un grupo de distinguidos profesionistas del mundo informático, además pioneros en ese momento en nuestro país, en los años 70, decidieron reunirse y establecer unas reglas de observancia y gobernanza para darle forma, digamos, a ese grupo. Entre ellos, pues tenemos a gente muy valiosa que en ese momento estaban ocupando distinguidos cargos de responsabilidad en el sector público o en las principales empresas en ese momento y desde luego en el sector educativo. Instituciones como el Politécnico, la UNAM, la Universidad Iberoamericana, pues fueron las primeras que aportaron a los funcionarios que le dieron cuerpo y forma a la Academia Mexicana de Informática. A lo largo de estos 43 años, la Academia pues, ha visto pasar por sus filas, por su grupo de membresía, pues yo te diría quizás a los personajes más representativos de lo que se ha hecho en este país y que ha ayudado a transformar la sociedad en todos los sentidos. Evidentemente, un tema importante no deja de ser la educación, pero tenemos otros, ¿no? La industria, la salud, el propio gobierno, ¿no? Ahí podemos hablar cosas que se han hecho a lo largo de todos estos años. La academia la conforman estos individuos de manera individual. Es una participación totalmente individual, personal, y lo que se pretende es que ellos aporten cada vez más en este grupo pues, su conocimiento, su experiencia, y le permitan, desde luego, a la propia academia difundirlo. Durante muchos años la academia estuvo organizando a nivel nacional congresos. Tenía un congreso nacional en los años 80, en los años 90, incluso más que eso, daba un premio nacional de informática año con año, reconociendo el trabajo particular de las personas, los individuos e incluso de las organizaciones. Durante algunos años la academia, como a veces ocurre con algunas instituciones, pasó por algunos baches, ¿no? Y entonces se ha venido nuevamente reestructurando. Yo te diría que a partir de este siglo le dimos una nueva conformación a la academia. Entonces la academia ahora está en estos 19 años del siglo, te puedo decir que estamos trabajando de una manera distinta.
En el año 2016 cumplimos 40 años de existir y entonces decidimos escribir un libro. Invitamos a los miembros de la academia a que pues, pusieran algo de lo que habían hecho a lo largo de todos estos años. Y la verdad fue un libro delicioso si lo queremos ver desde el punto de vista literario, pero desde el punto de vista intelectual y científico muy enriquecedor. Pasamos de grandes informáticos, grandes científicos, estamos hablando del doctor Adolfo Guzmán Arenas del Politécnico, estamos hablando del doctor Felipe Bracho de la UNAM, estamos hablando de Alejandro Pisanti, estamos hablando de Francisco Cervantes, de Enrique Carlos Calderón. Osaya, de diferentes personas. Tuve oportunidad de escribir uno de los capítulos. Pues nada más nos salió un libro de más de 500 páginas, ¿no? En ese sentido. Había mucho que decir. Había mucho que decir y sobre todo cómo quedó plasmado. Yo creo que es un libro muy enriquecedor, que además lo tenemos hoy disponible de manera gratuita en nuestro portal. Cualquiera puede ir y descargarlo en versión de PDF, pero ahí está el libro, ¿no? Entonces eso nos dio esa fortaleza. Y hace un año, cumpliendo los 42 años, decidimos hacer un segundo libro. Y a este segundo libro le llamamos más bien ¿qué sigue? O sea, ya no hablamos un poco de lo que se había hecho, sino de lo que queremos hacer. Entonces es un libro con una visión hacia adelante, ¿no? Vamos a hablar de todas estas tendencias que van a impactar la vida. Van a impactar la vida y el esquema de convivencia y comportamiento de las sociedades, países, naciones, etcétera, en el futuro cercano, ¿no? Entonces hablamos de inteligencia artificial, hablamos de proceso de la nube, hablamos de el Internet de las cosas, hablamos desde luego de todo lo referente a manejo de la ciencia de datos, etcétera. Y también salió un libro muy interesante, muy bonito. Este libro, por ejemplo, de entrada lo hicimos solamente electrónico, entonces dejamos un libro ya electrónico. También no lo hemos puesto todavía en este momento en la página, lo presentamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre pasado, tuvimos un espacio para presentarlo muy bien, lo cual nos da una potencia de lo que representa en ese sentido. ¿Qué necesitamos hacer con la academia para que además se vea reflejada realmente en lo que queremos? Vamos a retomar este tema de los congresos nacionales. Vamos a tomar un congreso, y cuando digo nacionales, porque queremos invitar a toda la comunidad, pero vendrán desde luego invitados internacionales. Queremos tener también gente que venga y nos aporte y conviva con nosotros y nos permita además también dialogar y en algunos casos llegar a tener buenas discusiones para sacar cosas valiosas para nosotros como país. Queremos retomar también trabajos importantes de los jóvenes. Uno de los temas que ocurren es que la educación en cómputo, informática y todo lo relacionado con el modelo educativo adicional a eso, a veces lo hemos olvidado en este tipo de instituciones. Queremos retomarlo, queremos acercar a los jóvenes de una manera diferente. A lo mejor no van a ser los miembros de número de la academia, porque su trayectoria todavía está en el inicio, están en los albores de su trabajo que van a realizar en ese sentido. Pero les vamos a dar la opción de que se acerquen justamente con un miembro titular y que puedan trabajar con un tutor. Qué valioso puede ser eso para ellos, ¿no? Tener tutores, tener gente que los ayude, que los conduzca, ¿no? Finalmente esta idea de conducir, ¿no? De dirigir, pues puede ser valiosísima para ellos y el día de mañana tengamos más profesionales con esa visión. Y lo mismo, estos jóvenes que estamos queriendo formar, dándoles este enfoque, pues nos ayuden también a acabar de definir muy bien lo que será la educación alrededor de nuestro país también, con el uso de tecnologías de información en todos los sentidos, ¿no? David, has comentado también muy importante todo el desarrollo que ha tenido la informática, no solo en México, sino en el mundo, y que además el Internet le ha venido a transitar también a nuevos modelos, que hablamos ya de una economía digital, ¿no? Basada obviamente en el Internet y en todos los desarrollos computacionales. ¿Cómo está viéndose la academia para afrontar estos próximos años, que viene una transición impensable, ¿no? De hecho, transitar una revolución, una nueva revolución y basada en la economía digital. Sin duda. Mira, déjame decirte, yo creo que ese es justo el trabajo de la academia. El trabajo de la academia es darnos cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque tienes gente que lo ha vivido. Yo siempre he dicho, cuando hablamos de un nuevo desarrollo, cuando hablamos de una tendencia,
pareciera que hubo generación espontánea. No. Viene una trayectoria. Todo esto se ha venido formando a lo largo de estos años, ¿no? O sea, si nos regresamos desde el inicio del cómputo comercial, digamos, o el cómputo científico hace 50, 60, 70 años probablemente, estaremos hablando justamente de lo que fueron las bases de lo que trabajamos. Yo te diría, en la academia hay científicos que están trabajando ciencia de datos relacionado con salud, por ejemplo, o científicos que están trabajando inteligencia artificial con educación. Hay varios ejemplos de esos. O seguridad informática, que es un tema también clave en el futuro ciudades inteligentes próximo, ciudades inteligentes, etcétera. Entonces yo te diría, sí estamos trabajando en eso. Ahora, ¿qué nos ha faltado a lo mejor? Acercarnos un poco más y que la sociedad nos vea. Yo creo que el trabajo de las academias es salir, no quedarte guardado. Yo creo que el momento en el que te quedaste guardado, pues está muy bien, pero nadie te ve. Yo creo que aquí tenemos que salir. Ahora, cuando salimos, siempre tenemos el enorme reto y la enorme amenaza de decir, oye, ¿cómo me estarán viendo? ¿No? Voy a salir y ¿cómo me están viendo? Y que se entienda el conocimiento, que a veces entonces el punto es complejo. Que no nos dé miedo salir también, que nos sintamos con la seguridad de decir, lo que estamos llevando afuera es valioso, tiene sentido. Yo te podría decir que adicionalmente a eso, los miembros de la propia academia, de manera individual, han aportado cosas claves y fundamentales. Yo te podría hablar de grandes desarrollos en cuestiones, por ejemplo, del ámbito educativo. Ahorita mencionabas todo esto que se ha hecho a través de tener el medio que es el Internet y el medio de la banda ancha, o sea, las tecnologías de información y comunicaciones, porque también si no teníamos la banda ancha que tenemos hoy día, quién sabe qué podríamos estar haciendo. Y vienen más, ¿no? Viene la 5G y lo que venga después, ¿no? Vamos a aprovecharla, vamos a darle un uso razonable en ese sentido. Yo diría, el punto de educación, todo el mundo habla, oye, bueno, pues ya tienes banda ancha, tienes internet, pues ya todo el mundo puede aprender de manera, llamémosle virtual, que no hay tal virtualidad, hay mucha realidad en ese aprendizaje además. Pero yo te diría que hay algo más importante detrás de todo eso. ¿Qué estamos preparando para todo ello? Yo te diría que hay un punto clave, el contenido, ¿sí? El conocimiento. El conocimiento propio, yo creo, de un país como el nuestro es gigante, es enorme. Las instituciones académicas han hecho trabajos fundamentales. Aquí podemos hablar de todas las universidades públicas, privadas, y sus diferentes áreas de investigación, lo que han logrado. Entonces yo creo que con eso tenemos que apoyarnos también para salir adelante. Excelente, David. Pues creo que es un trabajo de divulgación muy importante y qué bueno que en este espacio podamos dialogar sobre el trabajo que ha hecho la academia. Amigos, estamos platicando con David Mejía, que es presidente de la Academia Mexicana de Informática. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa en Facebook. Continuamos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando con David Mejía, presidente de la Academia Mexicana de Informática. Estamos conversando sobre qué es un grupo de expertos que ha trabajado a lo largo de más de 40 años sobre la informática en México. David, nos has comentado ya los orígenes y quién la integra a grandes rasgos y hacia dónde va. Pero yo creo que viene algo también muy importante, no solamente para la informática, sino para nuestra vida en general de todos los días, que es el uso de la ciencia de los datos, ¿no? ¿Qué es lo que está visualizando la academia desde esta perspectiva? Fíjate que el tema de la ciencia de los datos, a algunos de nosotros, particularmente en mi caso, nos viene, pues casi yo te diría como que la estábamos esperando, ¿no? En los años 60, en los años 70 en México, las universidades todavía no estaban formando propiamente especialistas en cómputo, en informática. Más bien eran la ingeniería química, las carreras científicas como matemáticas, física, en las donde se enseñaba a la gente a usar la computadora, básicamente. Entonces, yo te diría que los primeros científicos fueron gente que no tenía una formación informática o de cómputo de origen. Sin embargo, eso no quiere decir que no pudieron avanzar con todo eso. Lo curioso es que la formación que tenían, una formación tan sólida en matemáticas, por ejemplo, que les permitía entonces entender de una manera diferente
el uso de la computadora. Hoy que la ciencia de datos voltea y dice, estamos en un tsunami de información, nos está avasallando los datos todos los días y te presentan unas gráficas maravillosas en las que te dicen cuántos bytes se consumen cuántos por correos segundo envían, WhatsApp. Exactamente, y Google y Facebook y Twitter, etcétera. Yo te diría, todo eso que tiene un análisis detrás, que tiene un fundamento matemático sólido, ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos, por eso decía, nos viene quedando bastante cómodo el poder trabajar en esto. Pero lo interesante no es quedarnos nada más ahí, sino encontrarle realmente una utilidad. Te puedo hablar de algún caso concreto, cuestiones médicas, ¿no?, referentes al análisis de información, por ejemplo, de enfermedades degenerativas o cuestiones de enfermedades complejas, donde el análisis de los datos es fundamental y clave para poder continuar las investigaciones en ese sentido. Sobre todo las predicciones que pueden hacerse. Por un lado, la parte que te permita hacer predicciones, pero por otro lado también cada vez entender mejor el comportamiento de lo que está ocurriendo. Desde luego aquí te podrías referir muchas cuestiones de tipo científico como tal, ¿no?, en física, en astronomía, en este tipo de cuestiones. Pero en cuestiones mucho más simples, déjame ir allá, pues tendrían que ver también con otro tipo de elementos. Por ejemplo, los esquemas educativos, que también tienen que ver con esto, ¿no? Esta cuestión de analizar, por ejemplo, los diferentes perfiles de los jóvenes que van a la educación media superior o a la educación superior. Bueno, vamos a ver el perfil que tienen, ¿no? Vamos a hacerles un análisis a partir de una cantidad de datos que tenemos de ellos. Vamos a analizarlos y a lo mejor ahí hasta los podemos orientar mejor, que ha sido uno de los grandes problemas a los que nos hemos enfrentado a lo largo de los años. La orientación vocacional. La orientación vocacional, y además también, no solo la orientación vocacional, sino también para cubrir las necesidades que la propia sociedad y el país te está demandando, ¿no? Oye, necesito más expertos en esto, necesito gente que me dé mejores servicios en esto. Porque si no, bueno, y no tengo nada en contra de ninguna profesión, pero a lo mejor ya son demasiados contadores, a lo mejor ya son demasiados abogados, a lo mejor necesitamos más ingenieros, más arquitectos, ¿no? Y además ingenieros especialistas, ¿no? A lo mejor necesitamos ingenieros en cierto tipo de, la cuestión energética, por ejemplo, o biólogos con toda la parte de biomedicina o de cuestiones así. Entonces yo creo que en ese sentido la ciencia de datos, por supuesto que es un factor fundamental. Ya no lo podríamos dejar de lado. Yo te podría decir que incluso las grandes organizaciones ya tienen a su científico de datos, ya tienen el encargado, ¿no? Y perdón que lo diga en inglés, pero ya tienen a su Chief Data Officer, ¿no? Ya tienen a un encargado de la oficina de datos para resolver esos problemas. El día de mañana tendríamos que tener esto en las universidades, o en las escuelas. Oye, vamos a tener al jefe de la oficina de datos de la Escuela Nacional Preparatoria o al jefe de la oficina de datos de la Subsecretaría de Educación Media Superior. ¿Por qué? Porque va a tener que atender todo esto. Y le va a permitir no solamente esto que seamos de los perfiles, sino incluso la parte de gestión también, ¿no? Que tiene que ver con llevar expedientes más claros, más transparentes, más limpios, que sepas perfectamente cómo estamos en ese sentido, ¿no? Y que todas estas cifras que hoy las instituciones como el INEGI o el propio INAI o las diferentes entidades que manejan información, podríamos validarlas de otra manera y tendríamos todos una mayor certeza. Yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que el día que mañana todos podamos hablar de un mismo dato y lo entendamos de la misma manera, yo creo que es la gran ganancia. Yo creo que ahí la academia tiene mucho que hacer, pero no solita. Tiene que trabajar muy de cerca con las instituciones públicas, por supuesto, también con las privadas, pero yo te diría con una visión muy precisa de dónde queremos llevar la ciencia de datos. Ahora, en esta parte veíamos los informes que hace este buscador de empleo, LinkedIn, que de los 10 más demandados que hay en el mercado, 8 tienen que ver con informática y computación. En México, ¿cómo nos estamos preparando para estos trabajos que todavía ni siquiera podríamos pensarlos, ¿no? Porque ahorita muchos trabajos están transitando hacia esta nueva era digital. Sin duda. Además, déjame decirte, la especialización va a ir avanzando en ese sentido. Hace mucho decíamos, bueno, tenemos un ingeniero en computación, un licenciado en informática, pero vamos a tener que tener un licenciado en ciencia de datos.
vamos a tener que tener un ingeniero en ciberseguridad. O sea, ya los temas de especialización van a cambiar, ya no va a ser genérico el tema, ¿no? Yo creo que en México tenemos mucho que hacer, muchísimo que trabajar. Sé, por ejemplo, que algunas instituciones públicas, concretamente la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, está trabajando ya en una licenciatura, bueno, ya tiene una licenciatura en Ciencia de Datos, por ejemplo, lo cual es perfectamente loable, ¿no? Qué bueno que está en esa línea, ¿no? Y también las cuestiones de ciberseguridad empiezan a avanzar en ese sentido. Pero nos va a ganar el tiempo. Si no hacemos algo con una visión clara, nos va a avasallar. Y el día de mañana, efectivamente, vamos a llegar, como nos ha venido pasando muchas veces, tarde, ¿no? El tren va muy rápido, ¿sí? Y el tren se para 30 segundos para que o te subas o te bajes. El problema es que si llegas al segundo 31 ya se fue y ya no te pudiste subir. En México tenemos un déficit, sin duda, de profesionistas en el mundo de la informática aplicada a todos los diferentes temas. Pero también estamos viendo que no tenemos la manera de reducir ese déficit porque nos está faltando también que las instituciones académicas, universidades, sus programas. Exactamente. Por un lado, actualicen, se preparen mejor, tener profesores también, y bueno, lo que te decía hace un momento, contenidos adecuados al momento que estamos viviendo, ¿no? No podemos hablar de lo que hablábamos en los años 80 hoy, en informática. Tenemos que hablar de cómputo, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo ahorita y lo que va a ocurrir después. Es muy triste que el alumno que está en la licenciatura de cómputo, informática, esté oyendo cosas y cuando sale a trabajar se enfrenta a que el mundo es otro. No se da cuenta que el mundo es otra cosa y dice, bueno, ¿y por qué me enseñaron otra cosa, no? También tenemos que ser muy cuidadosos, no se trata de que la industria nos mande, ¿no? O sea, también tenemos que cuidar muy bien la ética. Y el balance, ¿no? Yo creo que hay un balance. La industria te está demandando un tipo de profesionista y entonces estaremos haciendo empleados para la industria. No, yo creo que estás preparando profesionistas, eso es lo valioso, ¿no? Y profesionistas que tengan además ese criterio, ¿no? Tengan esa madurez profesional de poder enfrentar diferentes temas una vez que salen a trabajar. Si no, bueno, pues estaríamos haciendo universidades para las principales empresas, Microsoft, IBM, no sé qué. No, yo creo que no es la línea, pero sí estamos en ese sentido con ese déficit. Y por otro lado hay un tema que a mí me interesa muchísimo, Germán, es calidad. Otra vez, no se trata nada más de cubrir programas, de cubrir temas, de sentir que estamos atendiendo la demanda, sino que sea realmente de calidad. Y yo creo que ahí está parte de la clave, ¿no? Ahora, en esta parte, la academia está buscando estos vínculos, me queda claro, con universidades, porque lo has comentado. Un programa académico de una universidad aproximadamente dura 5 años, pero la computación y el conocimiento hoy en día está cambiando de manera muy drástica. ¿Cómo poder afrontar este reto, además de que la innovación tiene que ser también un valor esencial de la academia y de sobre todo vincular a los nuevos jóvenes? Mira, yo te diría que también el modelo cambia. El modelo cambia. En un tiempo, yo pertenezco a una generación todavía en la que la licenciatura te permitía tener un modo de vida razonablemente cómodo, ¿no? Hoy ya no es suficiente. Hoy tienes que seguirte preparando. Entonces yo te diría que la educación continua es uno de los temas importantes. Por un lado, sí tenemos que actualizar los programas, tenemos que ser más agresivos en ese sentido, pero también un tema importante es la educación continua. No puedes dejar de educarte. Y ahí es donde tienes que aprovechar las enormes ventajas de la tecnología. La educación continua, pues existen hoy una cantidad de cursos en línea disponibles en los cuales tú puedes trabajar, o adicionalmente los posgrados también, ¿no? Y los posgrados también tienen que actualizarse y también van a seguir avanzando y van a seguir cuestionándose en ese sentido. Entonces yo te diría, no puedes parar de estudiar. Ese va a ser el punto más importante. Y podemos tener además recursos de cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo, y eso es lo que le va a dar fuerza. Entonces al alumno no es nada más, oye, es que cuando yo estudié se vieron estos temas. No, pero es cuando estudiaste, tienes que seguir avanzando. Hace tiempo discutíamos con gente del Senado de la República un tema relacionado, yo como academia, de la colegiación y la certificación de profesionistas, ¿no? Decíamos, pues es que la gente de cómputo pues tiene que certificarse cada vez porque está cambiando esto a una velocidad muy rápida.
pero no hay que ponérselo como una demanda legal, porque si no, nos lo vamos a pasar certificándonos en lugar de preparándonos. Yo creo más en este modelo de preparación de educación continua. La educación continua te da mucho y a veces la hemos dejado fuera, ¿no? Entonces, el asunto es que además ahora pues tomas un libro electrónico y te puedes avanzar muchísimo, ¿no? En ese sentido, y establecer una red de comunicación con profesionistas como tú, y el día de mañana empezar a compartir experiencias y lo que se gana. Esto no lo habíamos visto en ningún momento de la vida educativa de la humanidad, ¿no? Hoy se puede compartir información con todo el mundo en cualquier momento. Perfecto, David. Amigos, estamos platicando con David Mejía, presidente de la Academia Mexicana de Informática. Recuerden sus comentarios, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Regresamos. Estamos de vuelta en ADE Educativa, su programa para conocer sobre la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando con David Mejía, que es presidente de la Academia Mexicana de Informática. David, desde tu perspectiva y obviamente desde la academia y tu experiencia, la tecnología ha sido fundamental para la educación. En México han existido programas como Enciclomedia, Habilidades Digitales para Todo, y además tuvimos grandes avances, por ejemplo, con el uso de la televisión, ¿no? A partir de programas que llevaban de manera satelital y con otros apoyos informáticos, el desarrollo y el despliegue para que se incorporara la tecnología al sector educativo. Evidentemente hay muchos retos que vencer. La misma OCDE dijo, no hay que estar invirtiendo en equipar, sino en los contenidos. Desde la experiencia de la AMIAC, ¿hacia dónde vamos en la educación con este tema de tecnología? Fíjate que el punto más crítico quizás es darte cuenta que las tecnologías de información son el medio, no son el fin. Si pensamos en ellas como el fin, nos perdemos, y eso creo que les ha pasado a algunos en el camino. Pensemos en el medio porque al final el tema educativo tiene que ver con otras cuestiones. Tiene que ver con cuestiones pedagógicas, con cuestiones didácticas, con cuestiones incluso psicológicas, filosóficas también. Al final, la madre de todas las ciencias ahí, atrás de todo esto. Y yo creo que esa parte es la que tenemos que trabajar muy bien y aprovechar a las tecnologías de información para que apoyen esto. Pero si no hacemos esa claridad, el riesgo es perdernos diciéndole a todo el mundo, oye, es que yo doy mis clases a través de internet, pero sigo usando un pizarrón y sigo hablando de la misma manera que hablaba antes. A lo largo del tiempo, por ejemplo, descubrimos que había herramientas muy útiles para el profesor, ¿no? Que pueden ser las propias herramientas de una presentación. Pero hoy hemos desafortunadamente llevado al extremo esto y hemos perdido, yo te decía hace un momento, calidad, ¿no? O sea, un profesor que solo ve presentaciones de PowerPoint o su equivalente, pues no está haciendo realmente el trabajo que esperaríamos que hiciera, ¿no? Tendría que estar trabajando, sí, con alguna ayuda audiovisual, que además han existido desde toda la vida. O sea, si recordamos que la propia ONU con la OEA y el ILSE, desde los años 50, pues tenían un Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, se llamaba originalmente, y era de cinematografía originalmente. Sí, que jugaba educomunicación. Exactamente, ¿no? Y era de cinematografía educativa, porque era cine, la gente hacía cortos y hacía este tipo de cosas, que también es tecnología un poquito más compleja, ¿no? O menos práctica, vamos a decirlo, ¿no? Hoy tenemos tecnología mucho más cómoda, mucho más doméstica, que es la tecnología de información. Entonces, aprovechémosla adecuadamente. Yo te diría que yo creo que ahí está la clave del tema, ¿no? Cómo poder aprovechar muy bien todo eso para poderlo trabajar adecuadamente es el tema. Yo creo que es donde la academia tiene que trabajar muy de cerca con las instituciones educativas también. Es decir, oye, no se trata nada más de poner internet a todos los profesores y permitirles que hagan proyecciones y presentaciones. O computadoras, ¿no? Sí, no, yo creo que va más allá. Yo creo que va a un trabajo importante, por ejemplo, incluso hasta la parte de evaluación. Yo te voy a decir,
haciendo un trabajo profundo en la elaboración de reactivos, por ejemplo, ¿no? De reactivos que además puedan tener hasta evolución y le permitan a los alumnos ir aprendiendo de sus propios exámenes. Estábamos acostumbrados a los exámenes donde les teníamos miedo, ¿no? Había un temor al examen, ¿no? Incluso había gente que podía hasta afectarle la salud, saber que tenía un examen al día siguiente, ¿no? Hoy los exámenes tendrían que ser un elemento de apoyo y de sustento a tu conocimiento. La tecnología de información te puede ayudar a eso, muchísimo. Y los medios además están ahí, ¿no? Tenemos dispositivos que no nos imaginamos que íbamos a tener, ¿no? Tenemos relojes, dispositivos móviles, portátiles, un poquito más grandes, ¿no? Las laptops, por ejemplo. Pero al final, cada vez vamos a estar teniendo dispositivos muy prácticos y muy cómodos. Entonces yo creo que en ese sentido es donde tenemos que pensar. Ahora, en esta parte me parece que estamos ya en un mundo hiperconectado. Ya estadísticas dicen que los menores ya a muy temprana edad están conectados, y si así vemos la escala y la curva de edades, pues ya llega un momento en que están casi conectados al mismo tiempo. Yo sé que también has participado en muchos programas de educación a distancia. ¿La educación a distancia versus la presencial cambia, varía, es de la misma calidad? Porque existe ese mito, ¿no? Mira, yo te diría que es una alternativa. Y cuando hablamos de alternativa, en ese sentido tenemos que verla, cuáles son sus ventajas y eventualmente cuáles pueden ser sus desventajas, ¿no? La educación a distancia te da una enorme facilidad, por ejemplo, para el manejo de contenidos automatizados que se pueden acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo creo que esa es la enorme ventaja que tiene la educación a distancia, ¿no? O sea, tú puedes estar en el momento que quieras, a la hora que quieras, entrar a una biblioteca digital de cualquier parte del mundo y en cualquier idioma, además, y atenderla, ¿no? Y de esa manera, pues, te permite tener esa visión. Necesitas una disciplina, y eso es un tema muy importante. La disciplina es personal. La disciplina es, tú tienes que sentirte suficientemente seguro de que estás aprendiendo de esa manera, a diferencia de como aprendiste de otra forma. La educación presencial tiene muchas ventajas, porque tienes una manera de transmitir el conocimiento que incluso tiene esta parte, ¿qué te diré?, motivacional, personal, ¿no? Hubo maestros inspiradores, yo tuve grandes maestros que me motivaron, ¿no? Escucharlos hablar, oírlos de su experiencia directamente. Pero hoy los podemos ver también, hoy podemos escuchar grabaciones, podemos tener con ellos interacción también vía plataformas a distancia. Entonces, eso también se puede mantener. Yo te diría que yo no las pondría a competir, diría es una alternativa. Y eventualmente a lo mejor tendríamos que buscar un modelo que te dé lo mejor de los dos. Se habla de los modelos híbridos. De los modelos híbridos. Yo creo que te dé un poquito de los dos. Los que hablan del famoso aula invertida, ¿no? El flipped classroom, que lo que busca es que el trabajo se haga fuera y llegues a consolidarlo al salón. Hoy es al revés, ¿no? Y el salón es el aprendizaje y sales a consolidarlo con una tarea, con un ejercicio y demás. Se puede hacer de las dos maneras. Yo creo que tienes elementos para lograrlo. Mi experiencia personal, déjame decirte, es básicamente también transformar a los profesores. El profesor, que es un extraordinario maestro en el modelo presencial, no necesariamente lo va a hacer en el modelo a distancia. Y vamos a encontrar profesores en el modelo a distancia que difícilmente podrían ser profesores en presencial, porque no se prepararon para ello. Ahora, mencionaste algo que es muy importante. Las nuevas generaciones tienen la enorme oportunidad, ¿sí?, de ellos poder decidir por qué camino irse. Y eso es valioso, porque ya no les estás dejando solo una opción, les puedes dar una segunda opción. O sea, la alternativa ahí está. Oye, ¿te interesa esto? ¿Por qué no te vas por acá, ¿no? Y tengas esta opción. ¿Por qué? Porque te va a dar muchas ventajas de otro tipo. Te va a permitir a ti sacar algo de lo tuyo, quién eres, cómo te manejas, etcétera, ¿no? Es cierto que la parte social tiene un esquema que se discute todavía. Oye, la presencial, pues convives con tus compañeros, tienes grandes amigos, los hizo uno en la escuela, ¿no? Y los mantiene uno porque ahí te tocó convivir con ellos y a veces no entender exactamente lo mismo en la clase y luego salir a tratar de estudiar juntos y demás. Pero también eso se puede hacer. ¿En la virtualidad? En la virtualidad, sin ningún problema. O sea, yo creo que es más bien
un tema también generacional. Ahora, no quiere decir que la gente de antes no puede ir a lo virtual, ¿eh? Yo tuve oportunidad de trabajar en la Universidad Abierta y a Distancia de la SEP, en que teníamos un rango de edades que iban desde alumnos de 12 años, teníamos unas alumnas que entraron a la licenciatura a los 12 años y teníamos alumnos de 75 años estudiando la licenciatura, ¿no? Entonces, no hay un tema ahí que te diga, solo van a ir ciertas edades a estudiar en la virtualidad. No, lo mismo pasa en la presencial. Claro, es diferente, hay casos particulares que te dicen, oye, se tituló de matemático a los 80 años, pero es un caso, a lo mejor tenemos ahí excepciones. Yo diría que en el otro caso podemos pensar más en abarcar mejor y cubrir todos los frentes. Ahora, esto tiene una enorme ventaja, ¿eh? Vamos a poder reducir mucho del déficit que tenemos de educación, si logramos ver esto como alternativa. En esto que comentas, y hay 2 programas que la Secretaría de Educación Pública trabaja y ha trabajado para atender la cobertura, tanto en el nivel medio superior como en el superior. Ya has comentado esta universidad, que se hizo toda una universidad, pero también hay un programa que se llama Prepa en Línea, ¿no? Para poder atender la cobertura y gradualmente pues apoyar este sistema, claro, porque además está como mandato que en los próximos años tengamos cobertura universal. Claro. ¿Cómo ves estos retos que tiene sobre todo el gobierno y la sociedad para incorporarse a estos programas? No, a mí me parecen extraordinarios. Yo creo que son por un lado, planteamientos muy sólidos, porque no son ideas aisladas. Yo creo que tienen mucha solidez. Yo creo mucho en ellos. Yo creo que Prepa en Línea, sin duda, es una gran idea y es un proyecto, además, funcionando, que va a dar muy buenos resultados, porque entonces vamos a empezar a tener pues una trayectoria, lo que yo te mencionaba hace un rato, ¿no? Un joven, y déjame decirte joven, pero puede ser desde luego un adulto, sí, estudiando la preparatoria, y luego sigue en la universidad, y luego sigue en educación continua, y luego haga un posgrado, y entonces vas a tener a alguien que va a entender muy bien este concepto y este modelo de educación. Y el mundo no se le va a cerrar, él va a decir, no hay que ir a la escuela para estudiar, la escuela ahí está. Nosotros más bien tenemos que acceder a ella de otra manera, ¿no? Ahora, en esta parte creo que tenemos que enseñarle a la población, porque ya lo comentabas, hay mucha información. ¿Cómo podríamos recomendarle, sobre todo a nuestros docentes, nuestra comunidad educativa, qué diferenciar que sea un valor educativo a uno que no? Mira, yo creo que el tema, al final, yo siempre he dicho que los profesores, y te lo decía hace un momento, son grandes motivadores, son grandes influenciadores, ¿no? No me gusta la palabra influencer, le voy a usar, pero bueno, no, son grandes influenciadores. Pero lo más importante quizás del tema son grandes transformadores. La educación es un elemento de transformación. Si nosotros no vemos a la educación como el gran transformador de una sociedad, la educación no nos está sirviendo. Nos estamos quedando llenos de datos, llenos de información. Hasta fake news se llama. Exactamente, que no nos sirve para nada. Cuando logremos transformar, cuando la educación ayude a transformar, es el momento sólido. Ejemplos tenemos muchos. Corea es un caso impresionante, lo que hicieron los coreanos los últimos 50 años. Con la educación les sirvió como elemento de transformación. En México creo que lo hemos hecho, ¿eh? Creo que en México la educación superior ha sido un gran transformador en muchos sentidos. Yo reconozco el trabajo que se ha hecho en las universidades politécnicas, en el Tecnológico Nacional, en el Instituto Politécnico Nacional, en las universidades estatales. Son transformadores, sin duda son transformadoras, pero no son suficientes. El problema es que nos quedamos con un sector pequeño de atención. Ahí tenemos que abrirlo. Y eso es cuando te digo, hagámoslo con la tecnología de información para que llegue a todo el mundo, ¿no? Perfecto, David. Amigos, estamos platicando muy interesante conversación con David Mejía, presidente de la Academia Mexicana de Informática. No le cambie. Estamos de vuelta en ADE Educativa. Estamos platicando con David Mejía, presidente de la Academia Mexicana de Informática. David, comentábamos hace rato, y como una idea de Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa para transformar la sociedad. Pero si le sumamos educación y tecnología, creo que podemos todavía llegar mucho más lejos. Sin duda. Yo le pondría un elemento importante asociado a todo esto, que es la innovación y la colaboración. Sin innovación no vamos a poder hacer muchas cosas.
pero la innovación no quiere decir que nos la pasemos inventando. Yo creo que tiene que ver con el saber justamente transformar lo que hay, ¿no? Tomar lo bueno, adecuarlo y darle el uso correcto en ese sentido, pero colaborando, ¿no? Hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice, sin colaboración no hay innovación. Correcto. Y yo digo, y sin innovación tampoco hay colaboración. O sea, es de estas bionívocas esta frase, ¿no? Cuando hablas de esto, la innovación educativa, David, es un factor fundamental para estar actualizados, tener mejores contenidos, sobre todo los retos que se está proponiendo esta administración, que es incrementar la cobertura o que cualquier niño, joven que quiera tener acceso a educación no se quede limitado. ¿Qué pasa con la tecnología, David? Mira, yo creo que justo estás tocando un tema interesante porque tiene que ver con, uno, la cobertura de las tecnologías de comunicación que son, en este caso, que llegue a Internet, que tengas posibilidad de tener Internet en todos lados con un ancho de banda razonable que te permita también trabajar, si no, no nos va a servir de mucho. Entonces yo creo que en ese sentido la innovación educativa tiene que ver con reconocer qué elementos de las tendencias actuales van a verse reflejados en la educación. Hace rato mencionábamos ciencia de datos, pero yo te podría decir Internet de las cosas, por ejemplo, ¿no? Al final, los laboratorios de enseñanza para los niños de todo tipo, pues tienen que ver con elementos físicos que van a estar conectados, ¿no? Un taller de carpintería tradicional de una secundaria de los años 70 o de los años 80, pues ya no puede ser vista de la misma manera cuando tengamos comunicación en esa escuela y que le permita al profesor el taller de artesanía o el taller de materiales trabajar de otra manera con sus alumnos, ¿no? Entonces ahí entra una parte de innovación también, ¿no? Y en ese sentido tenemos que pensar qué vamos a darles en ese tema. Pero no solo en cuestiones de Internet de las cosas o ciencia de datos, inteligencia artificial. Inteligencia artificial también nos va a permitir entender mucho mejor a tus grupos. Yo creo que uno de los, independientemente si es presencial o es en línea, tienes grupos de alumnos y esos grupos de alumnos tienen un comportamiento. Tenemos a tratar de entender qué está pasando con esos grupos, qué les estamos dando de entrada, cómo lo están ellos asimilando, cómo lo están reconociendo y lo están adoptando a su conocimiento y lo que va a salir de ahí. Y yo creo que ahí tenemos que hacer trabajo con los expertos de inteligencia artificial también, ¿no? Que vengan y nos apoyen con diferentes esquemas en ese sentido, ¿no? Comentabas algo muy importante que tiene que ver el uso de los datos y el comportamiento. Creo que ahora pues dejamos una huella digital, ¿no? Que también se ha comentado mucho en la opinión pública. Los datos, ¿para qué son utilizados? Veíamos este tema de Cambridge Analytica, ¿no? Que se hacían perfiles, ¿no? Psicológicos de la gente. Pero yo creo que si incorporáramos esos beneficios a la educación, daría no solo en lo que comentas, sino también, por ejemplo, tener un expediente académico único. Único. Mira, está tocando un tema que yo creo que está ahí latente y que todos lo hemos pensado y lo hemos discutido en diferentes foros. Efectivamente, yo creo que la información te va a permitir llegar a un punto, y a lo mejor voy a decir una frase que luego trataré de explicar de otra manera, personalizar la educación. O sea, qué maravilla que alguien supiera efectivamente cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué parte tenemos que ayudar a desarrollar mejor en ti, qué parte tenemos que darle un tratamiento distinto, porque entonces estamos personalizando un poco a partir de toda esa información. Con ciencia de datos, con inteligencia artificial, vamos a lograr, por ejemplo, determinar muy bien el caso, por ejemplo, de los niños sobredotados, ¿no? La educación de los niños sobredotados, tienes que darles un tratamiento especial, no los puedes tratar igual que el resto de los alumnos, ¿no? Ni los puedes ver alejados. O al revés, niños que requieren de un mayor esfuerzo, ¿cómo los vamos a ir acercando a que vayan entendiendo mucho mejor todo este esquema? Entonces, el tema está ahí, ¿no? Yo te diría, sí hay forma de que con todo esto podamos ayudar a que haya una educación. Y cuando digo personalizada es, efectivamente, a lo mejor tenemos un expediente académico. Sabemos cómo se ha comportado el niño a lo largo de toda su trayectoria, desde el K12, ¿no? Desde el kinder hasta terminar la educación media superior. Y luego cuando llega a la universidad, pues ya nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Vamos a saber efectivamente qué viene con él, ¿no? Su expediente, pero más que su expediente viene información
muy relevante de sus grandes capacidades y dónde podemos obtener de él lo mejor y él también sentirse más cómodo. No nos vayamos tan lejos. Veíamos la semana pasada que se presentaba los resultados de esta prueba Planea, ¿no? Donde salíamos todavía en matemáticas y en algunas asignaturas, específicamente las de ciencias, pues con altos rezagos. Yo creo que la tecnología ahí podría ir apoyando para subir esas curvas, ¿no? Fíjate que ahí yo voy a hacer un comentario también un poquito fuerte. A lo mejor sí la tecnología va a ayudar, pero también tenemos que trabajar con el docente. Yo creo que los docentes requieren también un trabajo muy importante. Yo creo que mucho tiene que ver lo que yo te decía, esa parte de inspiración, ¿no? Un maestro que logra transmitir a sus alumnos que las matemáticas son clave, son un elemento importante de la vida diaria. Te aseguro que eso hará que los niños vean de una manera distinta las matemáticas. Pero si les presentan las matemáticas como la materia difícil, la materia complicada, la materia que hay que tenerle miedo, pues el niño va a vivir con ese miedo eternamente. Y las matemáticas son gozosas, de verdad, déjame decir, son maravillosas. Todo lo que te pueden dejar detrás es valioso. Y gracias a las matemáticas tenemos lo que tenemos, entonces hay que reconocer eso, ¿no? Cuando el niño te dice que a mí no me gustan las matemáticas, pero me encantan los videojuegos. Oye, es que sí te gustan las matemáticas. Los videojuegos son matemáticas, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Está atrás la teoría de juegos, pero está atrás la programación de computadoras, pero está atrás los algoritmos de fortalecimiento. Entonces, ahí hay matemáticas. Hay una corriente muy fuerte en gamificación, ¿no? Sí, incorporarla también a temas educativos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con eso? Yo te diría que el tema de entender, por ejemplo, la teoría de juegos, la estrategia, es muy difícil que hoy llegues a un jovencito y le platiques de un tema estratégico. La palabra estrategia se ha vuelto también una palabra sofisticada y solo la usan ciertas personas, se sienten con derecho a mencionarla. No, la estrategia existe. Tú ves a los niños jugar los juegos de video, son tremendamente estratégicos, y ellos la saben manejar muy bien. Entonces, todo ese tema, la parte estratégica, la parte de entendimiento algorítmico, todo eso lo van a tener ahí. Y ahí están las matemáticas detrás. Entonces, ¿les vamos a dar una visión distinta? Sí, tenemos que cambiar. Por eso decía yo que hay que trabajar también con los docentes y hay que trabajar fuerte con los docentes también. Ahora, vendrán nuevos docentes también, porque estos niños en 15 años serán los nuevos docentes. Y entonces son los que van a tener una visión también diferente de las cosas, ¿no? Ojalá podamos por ahí sacar. Se ha propuesto que en México podamos contar con una agenda digital educativa, donde además de estas propuestas, la visión STEM, ¿no? Que también ha venido, otros le han incorporado ciencias, artes, humanidades, a una lógica de venir también incorporando estos programas para fortalecer sobre todo el tema del desarrollo de la computación, la informática. ¿Cómo ve la academia estos programas? No, por supuesto, déjame decirte, yo creo que el tema del fortalecimiento, pues, de estos programas es un tema que hay que trabajar. En la propia academia estamos creando nuestro grupo STEM. Tenemos gente muy valiosa que ha estado trabajando en eso, del Instituto Politécnico, la Universidad de Guadalajara, ya están con nosotros, entonces vamos a trabajar en eso. Y además vamos a darle una vida importante en ese sentido, ¿no? Que no se quede nada más tampoco en la parte teórica, porque si no, nos están demandando pues que hagamos más en ese sentido, ¿no? Ok. En esta parte, ¿dónde podemos conocer más información de la academia, David? Bueno, mira, tenemos nuestra página, ¿sí? www.amiac.org.mx. Ahí pueden acceder a nuestra página, ¿no? Sin ningún problema. Ahí está la información de la academia. Este libro que ya les comenté de los 40 años de historia del cómputo en México, para que lo puedan descargar y de verdad deleitarse un ratito con unas historias maravillosas de los miembros de la propia academia. Y bueno, vamos a tener mucha más difusión. Tenemos pensado empezar a tener un poco más de difusión a través de las redes sociales. Por ejemplo, tenemos nuestro Twitter, @amiac.mx, y también nuestra página de Facebook, también como Academia Mexicana de Informática, ahí la pueden encontrar también. Y también en Instagram estamos por ahí como @amiac.mx, ¿no? Para los jóvenes investigadores o expertos que quieran acercarse a la academia, ¿hay algún requisito para formar parte de esta prestigiosa academia? Mira, en este momento tenemos dos tipos de miembros: los miembros de número, que son miembros que son aceptados después de una evaluación. Hay un comité de evaluación. Básicamente lo que se analiza es su trayectoria
y realmente cómo han contribuido a transformar esta sociedad mexicana. Y tenemos los miembros asociados, que son jóvenes o cualquier otro individuo que quiera acercarse con nosotros, que se ha dedicado a este tema también, y que lo aceptamos como un asociado, participa en nuestros desayunos, participa en nuestros eventos, y eventualmente, si algún miembro lo recomienda, lo evaluamos y lo podemos hacer miembro de número. En esta época que estoy tomando yo la presidencia, vamos a tener una tercera categoría que va a ser de estudiantes y pasantes de las diferentes licenciaturas y posgrados de las carreras asociadas a informática y cómputo. Perfecto, David. Muy bien. Amigos, pues hemos llegado al final de ADE Educativa, su programa donde vinculamos la tecnología, la educación y sobre todo las nuevas tendencias en el ámbito de la innovación educativa. David, pues muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, Germán, a ti te agradezco muchísimo y gracias a toda tu audiencia. Gracias. Recuerda nuestras redes sociales, TV Educativa en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Los esperamos. Hasta la próxima. Televisión Educativa.